Muy buenas tardes a todo el mundo. Hoy estamos con Beatriz Becerra Basterrechea, escritóloga, psicóloga industrial por la Complutense de Madrid. Ha estado 20 años como ejecutiva en empresas multinacionales y además docente puntual en diversas instituciones. Elegida por la lista de UPyD para el Parlamento Europeo. Estuvo prácticamente toda la legislatura como eurodiputada independiente por el grupo, con el grupo liberal allí en el Parlamento, donde también ejerció como vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos y miembro de las comisiones de Igualdad, Desarrollo y Peticiones. Es miembro del Comité Científico de la Agencia de Naciones Unidas UNITAR e investigadora de la Universidad Autónoma, donde desarrolla doctorado de desinformación. También ha publicado 4 libros y tiene las distinciones de trayectoria compromiso de la revista Mujeres a Seguir y Cambio 16 en la categoría de los derechos humanos. Y actualmente forma parte del Consejo Asesor de Sociedad Civil Catalana. Para más información, yo creo que tendríais que visitar su web, beatrizbecerra.eu, o seguirla en LinkedIn. Sin más dilación, quería saludar a Beatriz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz? Hola Tony, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. buenos días. Bueno, ante todo, preguntarte, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Pues ¿Estáis bien, bien? bien, afortunadamente estamos todos bien. En mi familia y en mi círculo cercano de amigos, todo bien. Oye, me ha llamado muchísimo la atención, no lo había oído nunca, psicólogo industrial. Para la gente que nos está viendo ahora mismo, ¿podrías explicar brevemente qué es? Bueno, es una especialidad que además se puso en marcha justo cuando yo empecé a hacer la carrera. Hasta entonces psicología era una carrera de letras, pero justo en el año que yo comencé, nada menos que en el año 84, pues psicología pasó a ser una carrera de ciencias y además con especialidad. Entonces, dentro de esos 5 años había 3 años comunes y 2 de especialidad, y estaba psicología clínica, evolutiva, había varias, y psicología industrial, que realmente se refería a la psicología, digamos, del trabajo, de los entornos laborales, la que está más centrada en los aspectos de recursos humanos. Oye, pues no, la verdad es que nunca he oído hablar y me ha encantado. Bueno, yo quería preguntarte, desde tu punto de vista, y tú que has trabajado mucho con el tema de los derechos humanos, ¿cuál es tu punto de vista desde ese objetivo, desde el derecho humano, antes de entrar al Parlamento y una vez has entrado dentro del Parlamento? Supongo que lo viste desde otra manera, desde otro punto de vista. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo veías? ¿Cuál es la diferencia entre antes y el después en el Parlamento humano, siempre con el mismo tema? Derechos humanos. ¿Cómo lo viste como eurodiputada después? Bueno, yo creo que como muchos de nosotros, antes de empezar mi legislatura en el Parlamento Europeo, para mí los derechos humanos estaban marcados a fuego en la Declaración Universal, eran un reflejo de lo que tenemos los seres humanos como contrato, pero como algo, de alguna manera, un tanto teórico, ¿no? Pero en estos 5 años, que yo he categorizado muchas veces o definido como 5 años luz, el ámbito de derechos humanos para mí ha sido la mayor y la más exigente de mis competencias, entre otras cosas porque, igual suena raro, pero me ha permitido estar expuesta de una manera permanente a todas y cada una de las modalidades del sufrimiento humano. Y eso puede parecer exagerado, pero es así. Y yo muchas veces lo comparaba con el final de Men in Black. ¿Recuerdas cuando van a las taquillas y empiezan a abrir y dentro de cada una hay un universo? Pues Sí, algo sí. así. Algo así ha sido. Cada puerta, cada reunión, cada acceso, cada informe, cada viaje que hacía era un nuevo universo. ¿No? Ha pasado el tiempo y se ha visto ese resultado. Yo creo que es muy positivo y además me siento muy orgulloso de estar hablando contigo. Yo creo que has hecho una faena muy importante y creo que la gente que ha seguido tu trayectoria, porque también no todo el mundo la ha seguido, pero la que ha seguido, yo creo que nos hemos dado cuenta de que tu trayectoria y tu trabajo ha sido excelente. Pero me gustaría saber si en algún momento, ¿cuál ha sido la experiencia más importante que has vivido en primera persona en relación a los derechos humanos? Porque si has hecho tantos viajes, tendrás alguna experiencia que te ha marcado muchísimo. ¿Cuál sería? Es difícil elegir una experiencia como tal, pero si tuviera que decir dónde, en qué tipo de ámbito ha estado concentrado toda esa esencia de ese mandato y esa voluntad de ser útil, yo te agradezco tus palabras, pero realmente para mí el haber sido útil y el seguir siendo útil para el bien general me parece que es lo que le da sentido a una función pública o un político. Pues yo
diría que los premios Sájarov, porque por primera vez en la historia del Parlamento Europeo y por 3 años consecutivos, a instancias de una eurodiputada independiente que me costó mucho, pero es una buena señal de cómo se puede trabajar en generar consensos y buscar apoyos en todos los grupos, que es lo que necesitas, logré que el premio Sájarov, que es muy difícil hacer el trámite y que llegue a ser el elegido cada año, fuera para 3 candidatos que yo propuse. Uno fue para Nadia Murad, que luego fue Premio Nobel de la Paz, como sabes, la muchacha yazidí que huyó de Daesh. El año siguiente fue para la resistencia democrática de Venezuela y era también extremadamente importante. Y los años previos también había sido mi candidato, pero digamos que lo había hecho con otros, ¿no? Y después fue para Oleg Sentsov. Oleg Sentsov, que es el cineasta ucraniano que estuvo, bueno, preso y en huelga de hambre por los rusos. Ya que has tocado el tema de Venezuela, me gustaría que, ya desde tu punto de vista, también es verdad que lo digo porque la pregunta que te voy a hacer es porque a lo largo de estas entrevistas, estos cafés digitales que hemos hecho con algunos ex eurodiputados o eurodiputados, han habido intercambios de opiniones, también preguntas a micrófono cerrado. Y ahora que estoy contigo, me gustaría que explicaras desde tu punto de vista cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en Venezuela, porque tú ya estuviste en el Europarlamento, pero sí que me consta que has hecho viajes a Venezuela, corrígeme si me estoy equivocando. Pero no he podido, no has podido, tú no has podido. Vale, no, pues disculpa. ni yo, ni ningún eurodiputado, ni el Parlamento Europeo como viaje oficial. Es decir, No, como viaje oficial ahí ya no puedo entrar. pero es que eso es lo que importa, eso es lo que tiene sentido y lo que es útil, el desarrollar un viaje oficial que tiene un objetivo. Ha habido eurodiputados que han viajado por su cuenta y han hecho su agenda. Exacto. Pero exacto. yo solamente conseguimos organizar una misión oficial y además desde la Comisión de Desarrollo a Cúcuta, a la frontera. La frontera con Colombia, que es donde y lo pudimos hacer gracias a que el comisario previamente, la ayuda humanitaria, había estado allí y había puesto en marcha ya una nueva línea para ayuda humanitaria que no podía entrar a Venezuela y sigue sin poder entrar porque Maduro lo ha rechazado, a pesar de que la gente se muera de hambre y de penurias, pero sí para organizar la ayuda humanitaria en la frontera. Venezuela, cuando aquí se habla de Venezuela, sin querer se piensa en la financiación que ha recibido Podemos de Venezuela. Y al menos, si no me estoy equivocado, esa es la información contrastada que ha habido. Por la ley electoral que tenemos en España, cuando un partido se financia con moneda extranjera o con capital extranjero, automáticamente tendría que estar ilegalizado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Venezuela, Podemos, lo que dice el Vox Populi sobre Venezuela, lo que se dice en el Parlamento Europeo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, sobre la financiación de este partido, lo que es cierto es que si vamos a las resoluciones judiciales, pues no hay razón para actuar en ese sentido. Otra cosa es que si anda como un pato, grazna como un pato o aletea como un pato, es un pato, y en el caso de Podemos es claramente un producto chavista. Lo es desde su razón de ser, desde su propio nombre, desde su eslogan y sobre todo desde sus componentes y sus fundadores que lo han hecho como un encargo basado en su experiencia previa de trabajo directo, no solo con el régimen de Chávez y luego con Maduro, no solamente con Venezuela, sino con otros. Es decir, sus vinculaciones con Bolivia, por ejemplo, son de enorme calado y está por ver todavía hasta dónde llega. Yo estoy muy atenta porque creo que ahí hay mucha tela que cortar todavía porque la cuestión de Bolivia no solamente tiene que ver con Podemos, tiene que ver con el partido de gobierno. Bueno, eso ya más adelante se irá sabiendo esta información. Has comentado también el tema de Daesh. ¿Cuál es el papel de la mujer en la lucha antiterrorista? ¿Has tenido una experiencia en primera persona que puedas contar? Bueno, en lo que se refiere al yihadismo y a la radicalización de corte yihadista, sí es cierto que yo he trabajado de una manera sistemática desde el principio de la legislatura en este aspecto,
porque la mujer es sujeto y objeto de la radicalización. Es decir, por un lado, hay algo esencial en el yihadismo, que es que tiene que tener guerreros, tiene que tener mujahidines. Y no hay guerrero sin mujer. Por lo tanto, el suministro de mujeres era esencial, ha sido esencial durante todos estos años en los que el Daesh ha creado ese autodenominado Estado Islámico, y para dar esa entidad de guerrero ha tenido que suministrar mujeres para que no solamente le den ese carácter de guerrero a los yihadistas, sino también para que les produzcan cachorros, como ellos les llaman, ¿no? Es decir, para que perpetúen y le den consistencia, digamos, demográfica a ese, como digo, autodenominado Estado Islámico. Pero hay otra razón que es muy importante, que es que las mujeres han hecho también de reclutadoras de otras mujeres. Aparte de cuando se ha iniciado el periodo ya de debilitamiento de Daesh en cuanto a activos, ¿no? En cuanto a recursos de yihadistas sobre el terreno, se ha ido tirando más de las mujeres que ya estaban, digamos, reclutadas y estaban allí. Y además son las que de una manera más potente han reclutado a otras mujeres, sobre todo de Occidente. Por lo tanto, eso, por un lado, en lo que se refiere a darle sostenibilidad a Daesh como tal, como organización y como movimiento, pero por otro lado hay algo muy importante también que tiene que ver con la prevención de la radicalización y la lucha contra este proceso, que es que la mujer, básicamente la madre, es el último nexo que mantienen con la sociedad a la que abandonan y a la que van a querer destruir después aquellos elementos de la sociedad que se radicalizan, hombres o mujeres, aquellos que se van a hacer la yihad. El último contacto, el último nexo es la madre. También la hermana, quizá, pero sobre todo es la madre. Por eso es fundamental el papel de las madres desde el punto de vista del trabajo que se está desarrollando, que se sigue desarrollando, a pesar de que parezca que se nos ha olvidado, en Europa, sobre todo a través del trabajo de las ciudades, que para mí son el eje fundamental de actuación eficaz. Las ciudades, es decir, los ayuntamientos, como lugares donde se organizan todos los agentes que tienen las instituciones y además la ciudadanía. Y contar, por supuesto, con las personas que forman parte de los vínculos, de los núcleos cercanos. ¿Has tenido alguna experiencia en primera persona que te haya llamado especialmente la atención? ¿Mujer que haya vuelto del Daesh y que haya explicado su vivencia, quizás? O pregunto. No, bueno, el caso más importante, por supuesto, es el de Nadia Murad, a la que yo recibí en el Parlamento en cuanto, habían pasado apenas una semana desde que ella había escapado. Su caso es distinto, ella había escapado después de haber estado esclavizada sexualmente por Daesh una vez que tomaron Sinjar en Irak. Y ese es el caso más importante, más notorio, porque no solamente es una tremenda, digamos, desgracia, ¿no? Es algo que choca y que reclama toda la atención posible, sino que en su caso era especialmente importante porque se negó a ser víctima. Se negó a quedarse en víctima, y todo su trabajo, toda la actividad que ha desarrollado por encima de todo es para la búsqueda de justicia, la justicia internacional, y por eso me parece tan importante ese papel, asumir que cuando tú eres víctima de algo no te tienes que quedar ahí, sino que tienes que lograr la justicia para ti y para todos aquellos que han sido sujeto de ese exterminio, de ese genocidio que como tal está reconocido, el del pueblo yazidí. Sin embargo, continúa este genocidio, pero si continúa es porque hay algo que aún lo sustenta. ¿Cuáles son los actores principales geopolíticos de la lucha antiterrorista, pero también los promotores de esa lucha terrorista? ¿Quizás hay algún Estado miembro que esté involucrado en Europa por el cual aún siga en activo todo esto? Yo creo que tenemos una conciencia muy bien asentada de la importancia de estar juntos en todas las luchas. Ahora tenemos una que todavía es mayor, ¿no? Pero la única capacidad que tenemos de vencer es estar unidos, y eso no es un lugar común, es la pura realidad. Entonces, en lo que se refiere a la lucha antiterrorista,
que no es solo la lucha contra el yihadismo y contra Daesh, es más, pero es especialmente esta, por lo que tiene que ver ahora con la fase en la que estamos, que es importantísima y que a mí me preocupa enormemente que en este momento que estamos, en el que ha habido un cambio en las instituciones que todavía estaban medio colocándose, y cuando todavía estaban medio colocándose ha venido este terrible cataclismo, me da miedo que se nos olvide. Y es que ahora estamos en situación de retornados. Y esa situación en la que hay miles de ciudadanos europeos que han ido se han ido a territorios de Daesh y ahora tienen que volver, unos porque quieren, otros porque hay que juzgarlos, otros porque son familiares, son mujeres, son hijos. Es una situación muy compleja y lo que necesita no solamente es un consenso en cuanto a que hay que abordarlo, sino la manera en la que hay que abordarlo. Y a mí me preocupa que esto se nos olvide, porque desde luego las fuerzas y cuerpos de seguridad no descansan. Y hemos estado viendo recientemente que se siguen desmontando operaciones que son muy preocupantes. Cierto. No hay que olvidarlo, es muy importante, la verdad es que sí. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Volvamos al 2017. Parlamento Europeo. Golpe de Estado en Cataluña. ¿Qué actores europeos apoyaron la causa independentista? ¿O qué, viste tú alguna cosa estando dentro del Parlamento que dijera, hombre, ¿cómo podéis apoyarles? ¿O cómo podéis reconocer alguna posible actuación de los independentistas en Cataluña desde el Parlamento Europeo? Esta pregunta algunas veces la he hecho y la última fue con Jordi Cañas, que también está allí y me dio su respuesta. Pero me gustaría también saber la tuya porque yo me gusta saber todos los puntos de vista de todo el mundo y creo que es muy importante cara a la gente que nos está oyendo, los espectadores que ahora mismo tenemos, darles tu opinión sobre eso, porque nosotros lo podemos ver desde un punto de vista cuando lo estamos sufriendo cada día en la calle, y desde las instituciones se ve desde otro punto de vista. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál fue tu opinión de aquellos hechos que ocurrieron? Bueno, yo sí estaba allí. Yo sí estaba allí y además no solo fui testigo, sino que fui protagonista porque teníamos que ser protagonistas. Y desde luego creo que si no hubiera sido por la capacidad que tuvimos, especialmente en el Parlamento, de trabajar juntos de una manera sincronizada, sin complejos y sin descanso, no hubiéramos sido capaces de cambiar las agujas de un tren desbocado. Un tren que iba desbocado. Y ahora, si me permites, te explico por qué. Una de las más grandes satisfacciones que tengo de estos 5 años que he estado en el Parlamento Europeo, más allá de que luego no se haya resuelto, ni mucho menos, la situación en Cataluña, porque no se han tomado las decisiones y las medidas después. Pero, como digo, una de las más grandes satisfacciones que tengo es que una diputada independiente, huérfana y sin ningún tipo de acompañamiento de partido ni de equipos adicionales, fue quien logró que hubiese la primera y gran posición determinada de las instituciones europeas acerca de lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Y eso ocurrió a través de las cartas que yo envié a los presidentes de la Comisión y del Parlamento Europeo y que ambos me contestaron porque no les queda otra. Porque nos quejamos muchos o se quejan mucho los eurodiputados de que no les hacen caso y que no tienen herramientas, pero claro que las hay y hay que usarlas, hay que usarlas y insistir mucho. Bueno, esas cartas que yo envié a ambos me las contestaron porque yo les preguntaba que cuál era la posición del Parlamento y con la Comisión Europea acerca de la devastación que se estaba produciendo, y esto antes de lo que pasó en septiembre en el Parlamento, en el Parlamento de Cataluña. Me contestó primero Juncker en julio de 2017 y aunque no era nada nuevo, pero puso de nuevo en la agenda y por primera vez en esa legislatura y con estas instituciones, con esta comisión y con estos comisarios, recordó cuál era la doctrina, que era que la integridad territorial es intocable. Lo recordó. Y el que ya marcó verdaderamente digamos, toda la música y todo el tono y todo el contexto, que afortunadamente fue el que precedió a lo que ocurrió el 1 de octubre, fue la respuesta que me dio el presidente del Parlamento, Antonio Tajani.
en esa respuesta, por primera vez se dice de forma expresa que cualquier ataque al marco legal y de valores de la Unión Europea, de un Estado miembro de la Unión Europea, es un ataque al marco legal y de valores de la Unión Europea. Es decir, cualquier ataque a la Constitución y a todo lo que significa, es decir, al marco legal, pero también a los valores de un Estado democrático como es España, es en sí un ataque a la Unión Europea y que de ninguna manera se iba a tratar de otro modo que no fuera este. Esto es lo que marcó el nuevo tiempo y eso es lo que afortunadamente nos permitió, como digo, actuar desde el Parlamento Europeo cuando se produjo ese gran cataclismo que supuso el 1 de octubre. Porque efectivamente lo que vino ahí fue un tremendo abordaje por parte de todas las fuerzas cercanas, aliadas o medio pensionistas en referencia a una exigencia de explicaciones a España como Estado democrático al respecto de una supuesta acción intolerable de brutalidad, de opresión y de ejercicio, como digo, de una extralimitación de las capacidades, ¿no? Y ahí es donde viene eso que te digo yo, que conseguimos cambiar las agujas. Porque ese tren iba desbocado. Ese tren iba desbocado completamente. Iba tan desbocado que en ese pleno que conseguimos que se hiciera un pleno de urgencia en Estrasburgo, que se aprobó introducir en la agenda el 2 de octubre, no fuera un debate sobre las debilidades o las vulneraciones democráticas de España, sino un debate sobre la situación del orden constitucional en España. Y además un debate en el que por parte de la Comisión Europea quien transmitió la respuesta de la Comisión fue Frans Timmermans y no Juncker, que tenía algunas debilidades y afortunadamente logramos que se quedara en casa pensándolas. Y Timmermans fue el que de una manera, yo creo que admirable, reflejó todos estos aspectos que estoy diciendo. Por lo tanto, para mí, esas fechas como digo, de la carta de julio de Juncker, la carta de septiembre de Tajani y después el 2 de octubre, la introducción de ese debate en el Pleno de Estrasburgo que tuvo lugar el 3 de octubre y que fue seguido por el discurso del rey, de verdad marcó un antes y un después, porque desde allí también vivimos con el trabajo y el apoyo y la organización de todos los funcionarios que había en el entorno de Bruselas, con todos los medios de comunicación. Tuvimos que hacer lo que no estaba haciendo el gobierno, sobre todo a nivel de comunicación. Muchas veces era solamente traducir las cosas y responder e ir a los medios y explicar cómo era de verdad, llamando a las cosas por su nombre. Por lo tanto, creo que si el Parlamento Europeo ha hecho un gran bien a la democracia en Europa, en estos últimos años ha sido en ese momento. Yo es que no creo que haya sido solamente el Parlamento, yo creo que también has sido tú y que has hecho una labor importantísima para Cataluña y para España. Pero porque estábamos juntos, pero porque trabajamos juntos y porque también mi postura o digamos la representación o la encarnación que yo podía hacer del grupo liberal, es decir, aunque por supuesto no soy la única que estaba en el grupo liberal, pero digamos que era la más libre y la más capaz de tirar sin demasiados lastres partidistas, como podrían tener otros, lógicamente, de arrastrar hacia una solidez conjunta a populares y socialistas. Y eso no pasaba solo con Cataluña, eso me ha pasado con Venezuela, eso me ha pasado con muchos otros países en los que ha habido dudas, eso me ha pasado en acuerdos sobre Marruecos. Es decir, esa capacidad que tiene ese centro liberal, reformista, audaz, capaz de ser dialogante, pero para conseguir un fin, eso hay que tenerlo claro, pero sobre todo hay que creérselo y hay que trabajar muchísimo. Y tener claro que lo que haces es para un fin, es decir, tiene que ser útil. Si solamente haces las cosas para pegar voces, cuando vas al pleno no sirves de nada. Te sirve para ti, pues para hacer un vídeo o una foto, pero la mayor parte del trabajo, o por lo menos en mi caso ha sido así, es el que no se ha visto. Y eso, vamos, lo tengo más claro que lo que de verdad da sustancia, lo que de verdad teje alianzas y lo que de verdad hace
que se produzcan resultados que son, digamos, tangibles, es lo que se hace conociendo cómo funcionan las herramientas, qué movimientos tienes que dar, con quién tienes que hablar y haciendo que todo confluya en el tiempo y forma, porque si el tiempo y la forma se te pasa ya estás perdido. Exacto. Pues te voy a hacer una última pregunta. Has dicho has comentado que aún no se habían aplicado las medidas que se tenían que aplicar en Cataluña para que no sucediera todo y tal. Pero sigue sin aplicarse ninguna medida, porque ahora, en Cataluña, porque ahora el independentismo está de cabizbaja, pero también está silenciado porque está apoyado en el gobierno. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el futuro que ves para Cataluña? ¿Cómo crees que qué tendríamos que hacer? Ya no digo como sociedad, sino a nivel institucional, sobre todo, para arreglar lo que está por venir en Cataluña, porque, como bien sabes, y es por lógica aplastante, no lo han conseguido en el 17, lo volverán a intentar pues en el 25, seguramente, más o menos. Más o menos cada 8 o 10 años pasa algo aquí en Cataluña así, de este tipo. Así que, ¿qué medidas crees que tendríamos que hacer ya como sociedad en Cataluña para que todo esto pues se rebajara, se calmara, incluso para que desapareciera gran parte de este independentismo en Cataluña? Esa es la pregunta del millón, sí, efectivamente. Yo creo que hay dos grandes cosas que hay que hacer. La primera es quitarles la comida de la boca a los políticos independentistas. Eso significa cortarles toda la financiación. Y eso es una de las cosas a las que me he dedicado también desde Bruselas, que era muy importante. O sea, al final, ¿de qué se trata? De que mueran de inanición sus afanes. Si no tienen dinero, si se corta el grifo, no pueden seguir. Y eso de la misma manera que haciendo las preguntas y haciendo que sean públicas y determinadas las respuestas sobre las vías de financiación o la petición de subvenciones, eso, en el momento que eso se corta ya no tiene nada que hacer. Aquí pasa lo mismo. Hay que cortar todos los grifos, porque esa es la única manera de que se les seque esa planta que es una mala hierba, ¿no? Al final, pues la mala hierba pues vuelve a crecer y vuelve a crecer y claro, pues hay que cortarle el grifo, que se seque bien, y luego pues ya quitarla, pero cuando se seque bien. Eso en lo que se refiere a las malas hierbas. Y en lo que se refiere al terreno general, al huerto común, ¿no? que compartimos todos los ciudadanos en España y que comparten pues, todos los españoles que viven en Cataluña, pues hay que abonarlo. Yo creo que la tierra hay que oxigenarla, hay que hacer un buen meneo ahí de la tierra y hay que abonarla bien. Y eso solamente se puede hacer con generosidad, con inteligencia, con talento y con audacia. Yo vuelvo a recurrir, es una palabra, es un concepto que a mí me parece fundamental. Y todo eso bien regado o bien meneado con empatía. La empatía muchas veces significa entender que hay personas con las que no cabe el raciocinio. Eso es empatía, o sea, tú tienes que poner en el lugar del otro no para pensar igual que él, sino para saber de qué va y qué puedes hacer. Y hay personas con las que no tiene sentido buscar discutir, ni buscar, como diría yo, desarmar sus argumentos porque no los tienen, porque ese proceso de la disonancia cognitiva es tan poderosa que con eso no vale. Entonces, yo creo que hay que recurrir a lo que muchas veces se ve en terrenos de mediación familiar, en la mediación esta de pareja, en la mediación judicial también. Yo creo que esos sistemas de mediación, no estoy hablando de mediadores del gobierno, no. Yo a los políticos culpables de todo esto por interés propio, es decir, para preservar su brecha de impunidad, los dejo aparte, ¿eh? Ya les digo, sin comer, sin aire, sin agua, que se sequen. Pero la ciudadanía como tal es necesario que se le dé una buena vuelta. Y para mí el principal, yo diría que el colectivo más preocupante, pero que a la vez puede ser, yo creo, el que más cambios produzca, es el de los jóvenes. Es el de los jóvenes que se han convertido en indepes por una pura pertenencia a una tribu con una serie de... Es decir, hay que buscarles un nuevo buen rollo, hay que buscarles una nueva moda con la que se quieran identificar.
y hay que buscarla. Y para eso tiene que haber voluntad. Mientras se mantenga sine die también este gobierno, que no es gobierno autonómico, mientras siga como presidente, no sé por qué, sigue actuando como presidente y teniendo conferencias como presidente, un señor que está inhabilitado. No, bueno, por supuesto. Un señor que está inhabilitado como presidente sigue siendo presidente, además, en una emergencia nacional. Y sigue haciendo conferencias de presidente. Yo no lo entiendo. Por tanto, que haya elecciones lo antes posible. Ya veremos cómo. Y, por supuesto, que haya la suficiente suerte, porque hay otra cosa que no se puede esperar más que suerte, las elecciones. Es mucho pedir porque los partidos, yo ya no me gusta llamarlos constitucionalistas, porque, en fin, ya es... los partidos serios, responsables y democráticos creo que están bastante desarbolados, ¿no? Pero hace falta que las instituciones en Cataluña funcionen. Sobre todo porque hace falta también lo que decía, hay que tener un manejo de grifos adecuado y hay que tener un plan de verdad, no de reconstrucción. Yo no hablaría de reconstruir, hablaría en este caso más de, tampoco recuperar, ¿no? Sería un plan de, no sé, revitalizar, ¿no? o reanimar Cataluña. Yo creo que se puede, sin ninguna duda. Al final Siempre. es cuestión de lo que la gente, después de esto que estamos pasando, a pesar de la gravedad de esto, precisamente creo que es una oportunidad. Ahora. Las grandes crisis son épocas de grandes oportunidades. Y referente a lo que decías antes, yo creo que con voluntad política se puede hacer todo. Vamos, seguro. Bueno, sí. Mucho. Desde luego mucho se puede hacer, sí. Beatriz, hemos acabado nuestro café digital contigo. Te agradezco muchísimo. Para mí ha sido un honor poderte entrevistar. Ha sido un honor para mí comentar contigo todo, repasar un poquito toda tu trayectoria profesional. Y nada, pues muchísimas gracias por tu atención. Seguimos en contacto. Estamos en contacto todos en el mundo de Sociedad Civil Catalana y muchísimas gracias en nombre de Sociedad Civil Catalana. Muchísimas gracias a ti por hacer esta entrevista tan atractiva y tan vibrante, y gracias a Sociedad Civil Catalana por hacer lo que hace y lo que va a hacer, porque estoy segura que va a hacer mucho más y que se va a reinventar después de esta crisis. Nos queda mucho. Gracias, Beatriz. Gracias a vosotros. Adiós.